Bueno, de nuevo, bienvenidos a todos y a todas. Eh, a los que por ahí no nos conocen, sé que hay muchos que nos conocen a SG y me conocen a mí, pero para quienes no, hago una pequeña presentación. Bueno, ASG es una consultora que está formada por un grupo de profesionales con sólida experiencia en lo que es implementación de sistemas de gestión. Comenzó en el año 1996, así que tiene una trayectoria de más de 20 años. Y bueno, lo que destacamos es que el 100% de nuestros clientes que decidió certificar obtuvo la certificación y confiamos en que así va a continuar siendo. Tenemos el lema de hacemos que pase, así que confiamos en eso. Bueno, algunos números de los que son las certificaciones exitosas que hemos tenido, los días de auditoría interna, más de 8.800 días de auditoría externa, horas de capacitación dictadas, ya que no solamente nos dedicamos a la implementación de sistemas de gestión, sino que tenemos otros servicios, vamos a ver en la plantilla siguiente, como capacitaciones, auditorías internas. Acá estamos asociados a algunas de estas organizaciones, cámaras, y acá lo que les decía, nuestros principales servicios en calidad, medio ambiente, seguridad alimentaria, evaluación de proveedores, control de contratistas, capacitaciones, gestión integral, etc. Bueno, en este sentido, si alguien desea contactarse con nosotros, están todos nuestros medios disponibles para eso. En mi caso particular, mi nombre es Ana Julia, para quienes no me conocen. Yo soy ingeniera química, trabajo en ASG hace 7 años aproximadamente, principalmente en el área de alimentos. Y bueno, digamos que la experiencia y los cursos y el estudio y la implementación de esto nos trajo hasta este momento en que, bueno, decidimos compartir este pequeño taller, esta pequeña charla de lo que es FCC 22000 en la versión 5, que es la versión actual, que fue publicada en mayo de 2019, con sus principales cambios que están abordados en lo que es la nueva versión de ISO 22000 2018. Entonces nos vamos a comenzar a meter de lleno en el tema que nos compete hoy. Primero que nada, recordemos que FCC 22000 versión 5 es un esquema. El esquema FCC 22000 está compuesto de 3 partes. La norma ISO 22000, que recientemente está en su versión 2018, después de varios años, ya que la versión anterior era 2005. Después, los programas de prerequisitos, que son las normas ISO TS 22002-X. Después de la X sigue el número de acuerdo al rubro que aplique, si es elaborador de alimentos, servicios de alimentos, transportes, envases, fabricador de envases. Y luego los requisitos adicionales. Que los requisitos adicionales, digamos, se publican en la página oficial de FCC y bueno, buscan llevar una coherencia de todo el sistema y son específicos, que también tienen su, digamos, debida actualización, ¿no? Estas 3 patas, si queremos decirle, forman el esquema FCC. Sin alguna de ellas, no hablamos de FCC. Si solamente implementamos ISO 22000, hablamos de ISO 22000. No es FCC sin esas 3 partes. Eso como recordatorio para tenerlo en cuenta. Bueno, intentamos sintetizar 7 principales cambios de ISO 22000 versión 2018. ¿Por qué? Porque dentro de esta nueva versión del esquema FCC, los cambios más importantes que surgen para este nuevo esquema es justamente el cambio de ISO 22000. ¿Y cuáles son estos principales cambios? La ISO 22000 pasa a adquirir la estructura de alto nivel,
que ya vamos a ver qué otras normas lo tienen. Pero esto, lo bueno es que lo hace fácilmente integrable con el resto de normas y con otros sistemas de gestión. Es una adaptación de requisitos, se adecuan conceptos, aparecen requisitos nuevos, otros se unifican, y a mi modo de verlo, se esclarece mucho. Había mucha confusión, y lo hemos hablado con muchas empresas que implementaban este sistema de gestión, incluso con organismos de certificación. Había cuestiones que no estaban claras en la ISO 22000-2005, y a mi modo de verlo se esclarece bastante en esta versión. Tenemos 2 ciclos PDCA o ciclo de Deming de la mejora continua. Ya vamos a ver cómo está distribuido estos 2 ciclos en la norma. Aparece el contexto de la organización, referido siempre a inocuidad alimentaria, como requisito nuevo. El liderazgo de la alta dirección tiene muchísimo más peso en esta versión que en la versión anterior de la norma. Aparece el enfoque basado en riesgos y oportunidades del negocio y vinculados al sistema de gestión. Y se revisan y mejoran varias definiciones. De 17 se pasa a 45 términos. Entonces vamos a ver un poco, uno por uno, estos principales cambios. La estructura de alto nivel es la estructura que tienen las normas ISO 9001, 14001 de ambiente, por ejemplo, ISO 45001 de salud y seguridad. Ahora se suma ISO 22000 a esta estructura de alto nivel, que sobre todo, como dijimos, sirve para la integración de normas. Imaginen alguna organización que ya tenía certificado ISO 9001, o ISO 14001, o estaba en proceso de implementación. Si de golpe quería sumar ISO 22000 con la versión anterior sin esta estructura de alto nivel, medio que había cosas que desencajaban un poco, teníamos que ver cómo las uníamos. Ahora con esta estructura de alto nivel común, hay una parte, hay como un esqueleto que comparten todas estas normas, entonces el sistema pasa fácilmente a ser un sistema de gestión integrado. Esto, lógicamente, aumenta el valor agregado. En cuestión de definiciones, hay muchos cambios porque, como dijimos, se pasa de 17 a 45 términos, pero me pareció importante recalcar algunas de las definiciones. Por ejemplo, el término de inocuidad de los alimentos ahora pasa a definirse como garantía de que los alimentos no causarán efectos adversos a la salud del consumidor cuando se preparan y o consumen de acuerdo al uso previsto. La versión anterior de la norma hablaba de concepto, que implica que los alimentos no causarán daño al consumidor. Entonces acá están resaltados los principales cambios. De golpe, la definición de inocuidad es una garantía, y no hablamos de daño, sino que hablamos de efectos adversos a la salud. Y efecto adverso es un criterio mucho más amplio que daño, porque puede incluir incluso factores psicológicos, que antes no lo estábamos teniendo en cuenta. Después, por ejemplo, la definición de peligro relacionado con la inocuidad de los alimentos. La definición de ahora es agente biológico, químico o físico en el alimento con potencial de causar un efecto adverso para la salud. Y en las notas se incluye a alérgenos y sustancias radiológicas. En la versión anterior teníamos al agente, pero se aclaraba o la condición en que éste se halla. Eso fue suprimido en esta definición. Generaba confusión también, me parece. Y no estaban las notas que aclaraban que alérgenos y sustancias radiológicas se los consideran peligros. Entonces, ¿esto qué nos da una idea también más clara? De que cuando hagamos nuestro análisis de peligro, nuestros HACCP, tenemos que tener en cuenta este tipo de peligro, alérgenos y sustancias radiológicas. Bueno, hablábamos de que la nueva ISO 22000 tenía 2 ciclos PDCA. Recordemos que el ciclo PDCA de la mejora continua, la P es de planificar, la D, do, de hacer, C, check, verificar, y A, de actuar. Nosotros planificamos, que en macro podría ser planificar nuestro sistema de gestión de inocuidad alimentaria,
o en micro podría ser planificar un control específico de la producción, por ejemplo. Hacemos lo que planificamos, verificamos que hicimos como habíamos planificado las cosas, y actuamos en base a los datos que recabamos de esa verificación para saber si tenemos que hacer algún cambio o mejora y replanificar. ¿Sí? Esa es la rueda de la mejora continua. Entonces, en la ISO 22000 vemos estos dos ciclos de esta manera. La estructura, digamos, de alto nivel, organizada en 10 capítulos, tenemos la planificación en el contexto, capítulo 4, liderazgo en el capítulo 5, planificación en el 6 y apoyo el 7. Ahí tenemos la P de planificar. El hacer está todo concentrado en el capítulo 8, verificar en el capítulo 9 de evaluación de desempeño y actuar en el capítulo 10 de mejora. Ese es un ciclo de Deming. El segundo está totalmente contenido adentro del capítulo 8 de hacer. Entonces, dentro del hacer, tenemos un nuevo ciclo PDCA. La planificación se encuentra en el programa de prerequisitos, trazabilidad, preparación y respuesta ante emergencias, análisis de peligros, validación de medida de control, plan de control de peligros, que es un término nuevo que ya lo vamos a ver un poquito más adelante, planificación de la verificación. Todo eso lo planificamos y luego pasamos al hacer, o sea, implementar todo lo que habíamos planificado, determinar los controles de seguimiento, de medición, de monitoreo que vamos a necesitar, y el control de nuestras no conformidades. La verificación son las actividades de verificación, que también ya las habíamos planificado, y el análisis de los resultados. Y ahí pasamos al actuar, que es los puntos en la norma que nos habla de actualización de la información preliminar y documentos, especificando programa de prerequisitos y plan de control de peligros. Entonces ahí podemos ver sintéticamente los dos ciclos de mejora continua dentro de la norma. Bueno, nos vamos metiendo un poco en los que son los capítulos de la norma, ISO 22000 versión 2018 y sus requisitos nuevos. Capítulo 4, contexto de la organización. Esto ya es común a las otras normas, como decíamos, que tienen la estructura de alto nivel, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001. La organización debe comprender su contexto, es decir, en dónde está parada la organización y cómo eso le afecta, tanto de manera interna como externa. Siempre pensando en nuestro sistema de gestión de inocuidad alimentaria, ¿sí? Por ejemplo, hay factores internos y externos que afectan a una organización en cuestiones de inocuidad. Ahí vemos un montón de ejemplos. Internamente, conocimiento, capacidad de las personas, las actividades en sí, los productos y servicios que brindamos, las condiciones ambientales, y tenemos partes, digamos, bien específicas como defensa alimentaria, seguridad cibernética. ¿Esto con qué lo relacionamos? Con los requisitos adicionales que aporta FCC, en los que ahí tenemos un debe en desarrollar plan de defensa alimentaria, por ejemplo, plan de fraude alimentario. Entonces, todo se va relacionando con todo, porque la idea es, y ya lo vamos a ver también en el liderazgo, la idea es que el sistema de gestión de inocuidad alimentaria esté bien alineado al día a día de la organización y al negocio. Entonces, estas cuestiones tenemos que tenerlas en cuenta en nuestro análisis de contexto, porque si bien hay cuestiones, ahí voy a silenciar, ahí está, ahí me lo hace la vez. Si bien podemos usar distintas herramientas para evaluar el contexto, que por ejemplo una herramienta que a lo mejor conocen algunos o los que ya tienen implementado otro sistema de gestión es la herramienta FODA, podemos no utilizar esa herramienta y simplemente el equipo de inocuidad, el equipo de calidad, el equipo que se designe por la alta dirección, juntarnos en reuniones, hacer tormenta de ideas, agarrar estos aspectos que acá están nombrados
y empezar a ver a dónde estamos parados. Y tener en cuenta estas cosas. Por ejemplo, una cuestión de contexto externo, los retiros de producto de mercado a nivel mundial hacen al contexto de mi organización. Porque si el producto que yo elaboro en algunos otros países quizás tiene un índice alto de retiro de producto del mercado, ya sea que yo exporto o no exporto, o si las materias primas que yo adquiero para mi elaboración, por ejemplo, tienen un historial alto de fraude alimentario, todo eso va haciendo mi contexto y todo eso, de repente, aunque no use la herramienta FODA, me va indicando en cuestiones internas debilidades y fortalezas que yo puedo tener y en cuestiones externas oportunidades o amenazas, como este ejemplo del fraude o de los retiros de producto de mercado en cuestión del producto que elaboro o de la materia prima que yo adquiero, ¿sí? En cuestiones externas también podemos ver el entorno legal, el entorno económico, cultural, social y político. Obviamente que eso siempre nos va a afectar también como organización, ni hablar de la competencia, las nuevas tecnologías. Entonces, bueno, eh, digamos que la comprensión de la organización y su contexto es un punto bastante amplio en el que hay muchas cosas para evaluar, para debatir y muchas conclusiones a las que podemos arribar desde cada organización. A la vez también tenemos que comprender las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Las partes interesadas al sistema de gestión de inocuidad alimentaria y nuevamente va a haber partes interesadas externas e internas. Por ejemplo, los clientes y la competencia es una parte interesada externa y la gerencia y los trabajadores es una parte interesada interna. Algo a tener en cuenta acá, bueno, primero es esto de poder identificar qué necesidad y qué expectativa tienen las partes interesadas. ¿Por qué? Porque poder identificar eso, más la identificación del contexto, a mí como organización me va a ayudar a poder empezar a determinar mis posibles riesgos y oportunidades. ¿Sí? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, intentar llegar, digamos, lo más a fondo posible con esto. ¿Por qué lo digo? Porque a veces pasa que tenemos proveedores, ¿no? Entonces decimos, bueno, proveedores es una parte interesada externa. Bien, y ahí nos quedamos. Pero no es lo mismo un proveedor de materia prima que sea un productor de esa materia prima directo, o que mi proveedor sea un distribuidor, por ejemplo, o sea, un intermediario en la cadena entre el proveedor que fabrica y yo. O no es lo mismo un productor primario del campo que trae a lo mejor, no sé, leche de su tambo, que un proveedor que me trae insumos de embalaje. O no es lo mismo el proveedor de materia prima que el proveedor de transporte. Entonces, bueno, sus necesidades y sus expectativas y cómo impactan en el sistema de gestión de inocuidad alimentario no va a ser igual. Entonces, bueno, esto también es un buen punto para trabajarlo con el equipo de inocuidad, con el equipo de calidad de la empresa. Y después cuando pasamos al capítulo 5, que es liderazgo, lo que yo decía es que en esta nueva versión de la norma tiene mucho más peso la alta dirección. ¿Por qué? Porque, bueno, la alta dirección no solamente tiene que establecer la política y los objetivos, sino que esta política y estos objetivos tienen que ser compatibles con el contexto que acabamos de hablar y con la dirección estratégica. Y se busca que los requisitos que nos pide un sistema de gestión de inocuidad y que nos piden estas normas estén integrados con los procesos del negocio. Y van a ver que se empieza a decir mucho la palabra negocio en esta norma que antes no existía, porque se busca esa integridad y obviamente esta mejora en la versión del esquema y estas mejoras en las versiones de las normas, entre otras cosas, se actualizan debido a lo que se va viendo en las empresas a medida que se la auditan, a reuniones de partes interesadas, y se le da más peso a la dirección porque justamente se ha visto, digamos,
que no estaba completamente integrada, o que lo que la dirección manifestaba o mostraba o presentaba en las auditorías, por ahí era como que el negocio iba por otro carril al sistema de gestión de inocuidad. Entonces lo que se busca es que esos carriles se unifiquen y se integren. Y para eso la alta dirección tiene que estar aún más comprometida, más interiorizada. Puede llegar a ser una pregunta que surja o la cuento porque me lo preguntaban, cómo eran las auditorías, digamos, a la dirección, y sí, realmente se ven o se intentan desde los organismos de certificación y desde las auditorías internas cambiar un poco el enfoque y a la alta dirección auditarla un tiempo más prolongado, permitirle que comenten cuáles son los objetivos del negocio, cómo están alineados, cómo fue la revisión por la dirección, para ir, digamos, en coherencia con este peso que se le está dando en este momento, en estas versiones de las normas. Entonces, bueno, la alta dirección debe designar al líder de inocuidad y al equipo de inocuidad, apoyar los roles, otros roles de la dirección para demostrar el liderazgo, lógicamente proveer y asegurar los recursos necesarios, cumplir con los requisitos, comunicar la importancia de un sistema de gestión de inocuidad alimentaria eficaz. Todo esto está en el capítulo 5. En el capítulo 6, de planificación, es el momento de definir acciones para abordar riesgos y oportunidades. Esto también es un punto nuevo. Nos pide que, a través del análisis de contexto, del análisis de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, dentro del alcance de nuestro sistema de gestión de inocuidad alimentaria, que tiene que estar definido y documentado, nosotros identifiquemos riesgos y oportunidades. Los riesgos y oportunidades necesitan abordarse para, digamos, aumentar efectos deseables y prevenir los no deseados del sistema de gestión. Y cuando decimos esa frase, por ahí nos damos cuenta de que ya veníamos nosotros tomando riesgos y oportunidades a nivel, sobre todo de la alta dirección y del equipo de inocuidad. Es algo que se gestionaba. Yo diría que quizás la alta dirección a diario está evaluando los riesgos y las oportunidades. Ahora nos piden como esto, integrarlo al sistema de gestión, no que quede por otro lado con el negocio. Esto va a asegurar resultados previstos del sistema y ayudarnos con la mejora continua. Ahí aclaré una nota que explica la ISO 22, porque esta parte de riesgos y oportunidades no debe confundirse con el capítulo 8, operativo, en donde vemos los peligros, digamos, ¿no? Y la organización tiene que gestionar peligros relacionados con la inocuidad de los alimentos. Estos riesgos y oportunidades son del negocio y del sistema de gestión de inocuidad, pero no son los peligros propios del proceso y de los productos, que lo analizaremos en un HACCP, digamos. Y aclara que las autoridades públicas, que justo ahora en la charla tenemos a dos chicas de la Dirección General de Alimentos de la provincia de Córdoba, o sea, en este caso serían ellas, son los responsables de abordar el riesgo para la salud pública. Deja claro la norma esa diferencia de roles y obligaciones. Bueno, debemos, para determinar estos riesgos y oportunidades y las acciones a seguir, debemos tener en claro los requisitos legales y otros requisitos aplicables que sean pertinentes a nuestra organización y los debemos tener actualizados, ¿no? Todo lo que esté relacionado con la inocuidad de los alimentos. Para en base a eso poder planificar acciones para abordar estos riesgos y oportunidades, prepararnos y responder ante situaciones de emergencia, que yo si les pregunto a alguien si alguno de los presentes tenía en su procedimiento de situaciones de emergencia tenía contemplada una pandemia, bueno, lo dejo para que me lo respondan cuando hagamos la ronda de preguntas, a ver si alguien me sorprende.
es prácticamente imposible que alguien lo haya considerado. Todos teníamos la inundación, la corte de luz no programado, robo de mercadería en el transporte, pero bueno, nadie se imaginaba esta situación. Entonces este punto es importante decir ahora que para las empresas de alimentos que estén trabajando o que estén pensando cómo se van a incorporar al trabajo nuevamente en algún corto o mediano plazo, importante tener un plan de contingencias, incluir en nuestro procedimiento de situaciones de emergencia esta situación digamos, de alerta sanitaria a nivel mundial, eh, y más que tenerlo en el documento, digamos, cómo aplicar y cómo controlar esto en nuestra organización, ¿no? Ya sea en turnos de trabajo, la distancia que mantienen los operadores en una planta, cómo se manejan los turnos en el comedor, cómo es la limpieza y desinfección de baños y vestuarios, cómo es la limpieza y desinfección en la planta, cómo es la manipulación de los alimentos, el cuidado entre las personas. Bueno, creo que hay mucho para hacer con este tema en este momento actual. No solo para las empresas de alimentos, ¿no? Todas las empresas que estén trabajando o que tengan que trabajar en general. Pero bueno, haciendo hincapié también en este riesgo de los manipuladores. Bien, entonces, debemos planificar las acciones para abordar estos riesgos y oportunidades, y debemos planificar la manera de integrar e implementar las acciones en los procesos del sistema de gestión, para también planificar la manera de evaluar la eficacia de esas acciones. Y nuevamente nos podemos dar cuenta que nosotros identificamos riesgos, luego identificamos una medida de control para abordar esos riesgos, y nos damos cuenta que muchas medidas de control ya las teníamos implementadas, y lógicamente surgirán algunas nuevas. Pero, por ejemplo, si pensamos en el procedimiento de producción, nos damos cuenta que identificamos riesgos y determinamos medidas de control que terminan siendo los controles que nosotros ya teníamos descriptos en nuestra, por ejemplo, ficha de proceso, los controles que teníamos descriptos a través de nuestro proceso de producción. Entonces, yendo al capítulo 8 de operación, en donde está el segundo ciclo PDCA, aparece esta nueva palabra, control de peligros, y por eso pusimos acá cuáles eran los principales cambios de esto. Vieron que, bueno, el capítulo de operación, digamos, va pasando por el programa de prerequisitos, el sistema de trazabilidad, es decir, como la base de la pirámide, hacia donde después va creciendo el sistema de gestión de inocuidad alimentaria. Y habla también, bueno, respuesta y preparación y respuesta ante emergencias. Después comienzan todos los pasos preliminares para el análisis de peligro, la descripción de las materias primas, descripción de productos finales, uso previsto de los productos, elaboración de un diagrama de flujo, verificación in situ del diagrama de flujo por el equipo de inocuidad, para luego llegar a lo que es en sí análisis de peligro, puntos críticos de control, programa de prerequisitos operativos, y continúa. Entonces, como principales cambios en las características de la materia prima, se especifica que el origen de las materias primas hace referencia tanto a si proviene del reino animal o vegetal, por ejemplo, como el lugar de procedencia de la materia prima, ¿sí? Porque es importante saber, por ejemplo, si importo la materia prima, qué problemas sanitarios pueden estar teniendo en ese país de origen, si hubo retiro de producto de mercado en ese país de la materia prima que está ingresando para que yo la utilice para producir. Entonces, explícitamente nos aclara ese origen referido a dos situaciones. Luego, lo que antes se llamaba enfoque lógico, cuando nosotros tratábamos los peligros significativos y pasábamos por el enfoque lógico para determinar puntos críticos de control,
Bueno, ahora se llama enfoque sistemático. Y el enfoque sistemático es como que se reorganizó en base a probabilidad de falla de las medidas de control, gravedad de las consecuencias de que fallen las medidas de control y evaluación de la viabilidad, que eso es un poco lo más nuevo, y sobre todo ahí lo que pide es que evaluemos cuán viable es poder establecer límites críticos o criterios de acción, que a mi modo de ver es uno de los cambios que por ahí está bueno que los hayan aclarado, el tema de límites críticos y criterios de acción, porque antes, ¿qué pasaba en la versión anterior? Teníamos plan HACCP por un lado, que contemplaba los PCC, los puntos críticos de control, y programa de prerequisitos operacionales por el otro, que incluía a los PPRO. Ahora todo eso se llama plan de control de peligros, e incluye al plan HACCP y al programa de prerequisitos operativos. Bien, y en cuestión de los PCC y los PPRO, el punto crítico de control sigue teniendo su límite crítico, que por definición es un valor medible que diferencia la aceptabilidad de la inaceptabilidad, y suma la nueva definición y el nuevo nombre a criterio de acción, destinado a los programas de prerequisitos operativos, y el criterio de acción lo define como especificación medible u observable para el seguimiento de un prerequisito operativo para garantizar que se mantenga bajo control, y nuevamente menciona que distingue lo aceptable de lo inaceptable. Entonces, la principal diferencia entre criterio de acción del PPRO y límite crítico del PCC es que en el PPRO puede ser medible u observable el criterio de acción. En cambio, en el PCC es solamente medible. Y eso para mí está bueno, porque antes nos pasaba que, tenemos un PPRO, pero no le podemos poner un límite crítico porque no existe, no tiene. Bueno, pero si tiene, lo ponemos o no. Bueno, ahora lo que es un límite crítico para un PCC es un criterio de acción para el PPRO. Y siguiendo con los principales cambios, ya en lo que es FCC versión 5, hasta la filmina esta, digamos, de los principales cambios en el control de peligros, estábamos con ISO 22000 versión 2018. Recordando que FCC 22000 se compone de ISO 22000, más el programa de prerequisitos ISO TS 22002-X, más los requisitos adicionales de FCC, hacemos mención entonces de los principales cambios que hay en los requisitos adicionales. Los requisitos adicionales que los pueden encontrar libremente en la página oficial de FCC, y que tenemos la buena noticia de que ya está la versión en español de ese documento, son los 9 que están listados ahí: gestión de los servicios, etiquetado de producto, defensa de alimentos, mitigación del fraude alimentario, uso del logo, gestión de alérgenos, seguimiento ambiental, formulación de productos, que está solo indicado para alimentos para consumo animal, y transporte y distribución, que es solo para distribuidores minoristas. Bueno, acá nombramos los principales cambios, porque los otros requisitos adicionales más o menos se mantienen igual. Uno de los que cambió es la gestión de servicios. Pasa a cortarse, ya que en la cláusula 7.1.6 de la norma ISO 22000-2018 se habla de todo lo que son los requisitos para los servicios. Entonces, ¿qué deja FCC en su requisito adicional respecto a esto? Solamente la gestión de servicios de laboratorios. Y dice así: la organización debe garantizar que en caso de que los servicios de análisis de laboratorio externos se utilicen para la verificación y o validación de la inocuidad de los alimentos, esto será conducido por un laboratorio competente que tenga la capacidad de producir información precisa y resultados de pruebas repetibles, utilizando métodos de prueba validados y buenas prácticas, por ejemplo, participación en programas de prueba de aptitud, programas aprobados por la normativa
o acreditación para normas internacionales, tales como ISO 17025. Acá siempre surge la pregunta de, ¿sí o sí los laboratorios que utilizo para hacer análisis tienen que estar acreditados con 17025? Bueno, la respuesta es no, no es la única vía. Primero, si está acreditado 17025, que está buenísimo, tiene que estar acreditado en las determinaciones que nosotros solicitemos. Por ejemplo, si yo hago en un laboratorio determinación de aflatoxina en maní, que lógicamente influye en la inocuidad, está relacionado directamente con la inocuidad de mi alimento. Y en el laboratorio en que yo lo hago tiene acreditación 17025 para determinación de cloro libre en agua de red, lógicamente no me sirve. Tiene que estar acreditado en las determinaciones que yo realizo para mi producto. Y segundo, si no está acreditado 17025, lo que tiene que hacer el laboratorio es demostrar, digamos, por ejemplo, mediante jornadas de interlaboratorio, demostrar su competencia, demostrar que es competente, que quizás trabaja bajo lineamientos de 17025, que participa en pruebas de aptitud, que considera y que la gente que trabaja en el laboratorio sigue los lineamientos de las buenas prácticas del laboratorio. Digamos, todas estas opciones son a los laboratorios que no tienen directamente la acreditación 17025 para nuestras determinaciones. Y el otro cambio principal en lo que es requisitos adicionales es el control ambiental. ¿Qué nos pide? La organización debe contar con un programa de control ambiental basado en el riesgo, un procedimiento documentado para la evaluación de la eficacia de todos los controles destinados a prevenir la contaminación proveniente del entorno de fabricación, que incluya como mínimo la evaluación de los controles microbiológicos y alergénicos presentes. Y datos de las actividades de monitoreo que incluyan análisis regular de tendencias. En la versión anterior de FCC, la versión 4.1, solamente el monitoreo ambiental nos pedía verificación de la efectividad de los programas de limpieza. Ahora, con todo esto que podemos ver y leer ahí, nos está pidiendo mucho más que eso. Nos está pidiendo contar con un programa de control ambiental. Nos pide un procedimiento documentado y nos pide datos de las actividades con análisis regular de tendencias, ¿sí? Que nos demuestre nuestros análisis en qué zonas lo estamos haciendo, cómo están dando esos resultados, de acuerdo a esos resultados, si a nosotros nos sirvió de base de datos para, digamos, determinar la frecuencia, porque si pueden leer ahí no nos habla de frecuencia, la frecuencia en la que vamos a realizar mayor controles y donde realizamos menos controles. Y este programa de control ambiental tiene que estar basado en el riesgo. Y el riesgo, lógicamente, nosotros lo vamos a evaluar de acuerdo a el alimento del que se trate, la exposición del alimento, el peligro ambiental que haya cerca. Entonces, todo ese trabajo, digamos, hay que gestionarlo así, como un programa de control ambiental, y esto es nuevo. Bien, esos son los principales cambios en cuanto a los requisitos adicionales. Y para ir terminando, lo que quería mostrarles son los plazos y las fechas, pero obviamente aclarar antes que nada, que como estamos viviendo mundialmente una situación excepcional, todas las empresas que estén, digamos, próximas a recibir su auditoría de FCC deberían comunicarse con su organismo de certificación para ver cómo procede ante esto, porque bueno, ahora por una cuestión de cuarentena no se realizan auditorías in situ. FCC no permite auditorías 100% remotas de
de recertificación y de seguimiento, solamente permite una parte de una auditoría etapa 1, o sea, etapa inicial, cuando uno encara el proceso de certificación de FSC, y una parte que no corresponde más a un 50%. Entonces, bueno, digamos que deberíamos ponernos en contacto con el organismo para ver cómo está manejando esta situación. A grandes rasgos, hay para ver que las auditorías con los requisitos del esquema versión 4.1, que era el anterior, se permitieron hasta el 31 de diciembre de 2019, o sea que ya no se audita más esa versión del esquema. Todos los certificados que estaban con versión 4.1 caducan, digamos, después del 29 de junio del 2021. Y todas las auditorías de actualización a la versión 5 se llevan a cabo entre el 1 de enero del 2020 y el 31 de diciembre del 2020. Pero bueno, acá es cuando digo que nos tenemos que poner en contacto por las empresas que van a tener prórrogas de auditorías in situ. Eso lo está manejando cada organismo de certificación. Una auditoría de actualización, es decir, todas las auditorías que se harían en este año, porque todas las auditorías de este año serían con versión 5, es una auditoría anunciada. Las auditorías de seguimiento y recertificación se consideran auditorías de actualización, como bien decía recién, y se emite un nuevo certificado de FSC 22000 versión 5 después de la auditoría de actualización exitosa. Estos son algunos posibles escenarios que después cuando le mandemos la presentación lo van a tener. De acuerdo a si ustedes son una organización que estuvo certificada, la posición que tenía en el 2019, qué tocaría este año y cómo serían las auditorías no anunciadas para 2021 y 2022. Esto lo van a poder consultar después cuando tengan el material. Porque recordamos que FSC, desde la versión 4.1, la versión anterior, perdón, tiene el programa de auditorías no anunciadas, y que establece que una auditoría de seguimiento, no de recertificación ni de certificación, debe ser no anunciada. Lógicamente, repito, ahora por cuestión de pandemia, no se están haciendo auditorías no anunciadas. La organización puede optar, si quisiera, por todas las auditorías no anunciadas. La auditoría no anunciada comienza con una inspección en la instalación de producción. Desde que el auditor llega a la planta, no puede pasar más de 1 hora para estar en el proceso, y el 50% del tiempo de la auditoría tiene que ser in situ en el proceso, en planta productiva. Se tienen que auditar turnos operativos, incluyendo los nocturnos, y los días que se sepa que la organización no trabaja, no es operativo por diversas cuestiones, eso se acuerda por adelantado con el organismo de certificación, siempre hacen llenar una nota, digamos, con todos los datos de la empresa, y ahí uno da aviso de los días no laborales. Y no son aplicables las auditorías no anunciadas para etapa 1, etapa 2 y recertificación. En este caso especial en el que estamos pasando, nos tenemos que contactar con el organismo para ver si hay que elevar prórrogas a FSC para que las considere, si estamos en etapa de iniciar certificación, si hacemos etapa 1 con el 50% de la auditoría remota y después luego hay que hacer el otro 50% in situ. Estamos como en una cuestión muy especial. 1.000.000 de gracias, nos vemos la próxima. Sigan cuidándose mucho, cuidando a su familia y cuidándose en las plantas en las que están trabajando. Les mando un abrazo.